¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Les agradezco mucho por conectarse puntualmente. Por respeto a eso, vamos a empezar. Eh, Antes de comenzar, nada más dándoles unos pequeños avisos, recordarles que para nuestras jornadas de actualización en sepsis, esta es la última semana para inscribirse. Después de eso, se van a cerrar, pero pues por ahí va a estar abierto el enlace, por aquí se los paso. Otros avisos, pues también en siguientes ocasiones, pues ya les estaremos dando información sobre las próximas sesiones. Por lo pronto, dejo a mi compañera y colega Adilene Salazar que pueda presentar al doctor Hugo. Yo le voy a dar primero gracias, Hugo, por esta oportunidad y te dejo aquí con Adilene. Yo estoy aquí al pendiente de cualquier otra situación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos los asistentes a esta sesión académica. El día de hoy tenemos a nuestro docente, el doctor Hugo Benjamín Gurrola García. Él es especialista certificado en urgencias médicas y medicina crítica, adscrito al área de urgencias del Hospital General de Zona 46 Gómez Palacio Durango y al área de UCI del Hospital General Torreón, y es profesor adjunto de la especialidad de urgencias. También es profesor en el Diplomado de Urgencias de la Asociación Alecti y pues me da mucho gusto presentarlo hoy con el tema de actualidades en el manejo agudo del estatus epiléptico convulsivo. Doctor Hugo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por compartirnos todos sus conocimientos. Le agradezco infinitamente y pues bienvenido sea. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, pues un gusto poder estar con ustedes aquí. Muchas gracias a tanto al doctor Leonardo Santos, por la invitación, como a la compañera, Adilene, por, tomarme en cuenta para esta sesión mensual. Ya hemos tenido oportunidades de trabajar en algunos otros espacios y pues siempre es un gusto poder estar con ustedes y compartir, pues, academia, ¿verdad? Sin más preámbulo, pues yo creo que podemos iniciar para, comenzar, pues. En esta ocasión, pues me tocó a mí abordar el tema de lo que viene siendo actualidades en el manejo agudo del estatus epiléptico convulsivo. Vamos a hacerlo de una manera, pues, didáctica, dinámica, que es la presentación, el objetivo que lo que tiene para quedarnos, con situaciones pues de actualización, ¿verdad? A manera de introducción, pues tenemos que el estatus epiléptico podemos mencionar que es un estado, una urgencia neurológica, que representa pues un desequilibrio entre lo que viene siendo mecanismos que son responsables de la terminación de convulsiones, como aquellos también mecanismos que van a conducir convulsiones anormalmente prolongadas, o sea, es decir, hay una falla en los neurotransmisores que suelen ser inhibidores de las convulsiones o hay una prolongación de los neurotransmisores que suelen ser excitadores en este caso y que nos llevan a la persistencia de las crisis convulsivas. Es lo que vamos a tener como definición del estatus epiléptico. Este, ¿Cómo podemos definir el estatus epiléptico? Bueno, pues hay varias definiciones que se han ido actualizando conforme al tiempo. Estas definiciones, perdón, la actualización han variado porque, pues a final de cuentas, lo que se intenta prevenir es, pues, una complicación neurológica o un daño neurológico irreversible. Anteriormente se definía como una persistencia de más de 30 minutos de crisis convulsivas, pero se vio que cuando tú definías de esa manera el estatus epiléptico, pues ya tenía ciertas repercusiones en el paciente con varias secuelas. Entonces se estableció una nueva definición en la cual, pues hoy en día, podemos decir que son convulsiones anormales y que son prolongadas por más de 5 minutos. Es decir, una convulsión que dura más de 5 minutos. O aquellas situaciones donde tenemos más de dos crisis convulsivas con actividad recurrente sin que se recupere el estado de alerta. Esto, pues más que nada aplica por el estatus epiléptico de tipo convulsivo, porque sabemos que hay otras formas de presentación del estatus epiléptico, como lo suele ser el no convulsivo, o en otras situaciones, en convulsiones que no suelen ser generalizadas, sino que son parciales, y también para este tipo de situaciones, pues tenemos algunas definiciones. Este, ¿Cómo definir el estatus epiléptico en crisis focales? Pues en aquellas situaciones es donde tengamos más de 10 minutos con crisis convulsivas focales más alteración del estado de conciencia, lo que anteriormente se llamaba como crisis convulsivas secundariamente generalizadas, cuando se tenía persistencia en una crisis focal. O también se menciona que es más de 10 a 15 minutos
de convulsiones de tipo ausencia, o sea, es decir, en el que no tengamos ningún tipo de situación motora, únicamente pues lo que viene siendo la presencia de la ausencia en la desconexión del medio del paciente. En este caso, pues son más de 10 a 15 minutos. Esto pues también lo vamos a definir como estatus epiléptico convulsivo. Datos y cifras de importancia, pues es un padecimiento realmente frecuente. Se menciona que es la segunda emergencia neurológica pues más frecuente después de los eventos vasculares cerebrales. Tenemos que hay una incidencia estimada de 20 a 40 casos por cada 100.000 pacientes. Aquí hay extremos en cuanto a la presentación. Puede haber una mayor presentación en pacientes jóvenes y en aquellos pacientes de la tercera edad. Obviamente, en tanto uno como en otros, las etiologías y la causa del estatus epiléptico pues suele variar. Ahorita vamos a hablar en cuanto a las etiologías más frecuentes. Lo que mencionaba, la segunda urgencia neurológica más frecuente y pues sí estima una mortalidad del 10 al 30%. La importancia de los tiempos, como vamos a ver más adelante, es que mientras más nosotros retrasemos el diagnóstico y más que retrasar el diagnóstico, el tratamiento, pues esta mortalidad suele incrementarse hasta un 30%, siendo que si lo detectamos de una manera temprana e instalamos un tratamiento de manera temprana, esta mortalidad pues se reduce al 10%, que aún así sigue siendo elevada para estos casos. Y también considerar que pues 40-50% de los pacientes con un estatus epiléptico, sobre todo en presentaciones de refractariedad o superrefractario, pues suelen tener secuelas neurológicas. Por eso la importancia de hacer una detección oportuna y iniciar lo que es un tratamiento de manera temprana. En cuanto a etiologías, pues yéndonos en esta manera de pirámide, la etiología más frecuente es que sea por un desajuste de los fármacos antiepilépticos. Un paciente que padece epilepsia, siempre hay que tener un control frecuente de monitoreo de niveles plasmáticos de lo que viene siendo el fármaco, considerar si el paciente tiene un cambio en el peso, ya sea incremento o descenso, este, considerar también la interacción entre fármacos, porque muchas veces son pacientes que nos llegan a los servicios de urgencias y tratamos el estatus epiléptico y a lo mejor lo revertimos y lo terminamos egresando y hacemos algún ajuste al tratamiento farmacológico, pero sin evaluar las interacciones farmacológicas, pues nosotros mismos podemos desencadenar un estatus epiléptico por este tipo de interacción. Entonces lo más común es que vaya a ser por fármacos antiepilépticos o también pues que el paciente deja de tomar los fármacos, ¿no? Que es muy frecuente que suela pasar. Otro 20 a 40% tienden a ser los eventos cerebrovasculares de tipo isquémico, sobre todo en aquellas áreas que suelen ser epileptogénicas, ya sea frontales o temporales, o también lo que viene siendo eventos cerebrales vasculares de tipo hemorrágico, sobre todo aquí se mencionaba mucho la presentación de hemorragia subaracnoidea. Trastornos metabólicos, tanto lo que viene siendo con la glucosa, lo que viene siendo el sodio, también un 10 a 15%, no es infrecuente, y con menos frecuencia, pues las infecciones, ¿no? Sobre todo las encefalitis de tipo viral, ya que se afectan zonas temporales al momento de que se da la infección, la neuroinfección de tipo encefalitis, de 1 al 5%. El resto del 1%, pues muchas veces suelen ser criptogénicas, que como vamos a ver más adelante, cuando hablemos de estatus epiléptico suprarrefractario, pues nos obliga a rehacer un abordaje diagnóstico con la finalidad de instaurar otro tipo de tratamientos fuera de los fármacos antiepilépticos y los fármacos sedantes que pudiéramos manejar. Tenemos la fisiopatología, esto es muy importante, lo vamos a explicar de una manera sencilla porque esto nos va a llevar a nosotros a determinar los tratamientos que podemos ofrecer con base al tiempo. Tenemos dos neurotransmisores principales, uno que se encarga de la inhibición neuronal, lo que viene siendo el GABA, y que por medio de los receptores GABA activados, pues tiende a generar esa inhibición neuronal. Y tenemos un neurotransmisor excitador que es el glutamato, en este caso activado o favorecido por los receptores NMDA. Tenemos que, como mencionábamos por definición, pues es un desbalance entre esta inhibición y entre esta excitación, lo que nos va a llevar a que se produzca pues el evento de crisis convulsivas y se instaure el estatus epiléptico con las crisis convulsivas de repetición que no van a ceder. Esto es importante porque en la fase aguda del estatus epiléptico, los receptores GABA, que en este caso es el inhibidor, suelen presentarse en los 0 a 5 minutos. ¿Qué fármacos aquí nos pueden ayudar para que nosotros yugulemos las crisis convulsivas? Pues en este caso tienden a ser las benzodiazepinas. Si después de ese tiempo, pasados esos 5 minutos, nosotros no logramos
controlar las crisis convulsivas, lo que va a suceder es que se va a perder ese efecto del receptor GABA activado, se va a empezar a internalizar en la célula y vamos a tener sobreexpresión de lo que viene siendo glutamato con apoyo a los receptores en NMDA. Entonces aquí ya no tienen cabida las benzodiazepinas porque pues no van a tener ese mecanismo de acción del receptor GABA. Aquí ya nosotros debemos de considerar los fármacos antiepilépticos de segunda línea, como puede ser levetiracetam, como puede ser la fenitoína, como puede ser el ácido valproico y que vamos a ver un poquito más adelante. Esa internalización de GABA pues nos hace que se pierda el efecto de las benzodiazepinas y que exista una sobreexpresión de NMDA. Por eso es que ya nosotros, después de una primera o una segunda dosis de benzodiazepina y no tengamos control de esas crisis convulsivas, debemos estar pensando ya en uso de otros fármacos. Aquí una parte importante es ver el estatus epiléptico como una línea del tiempo y tener muy en cuenta los tiempos y los momentos que nosotros manejamos para poder ofrecer un tratamiento oportuno. Podemos decir que de los 0 a los 5 minutos es el inicio de las crisis convulsivas. Lo más común, crisis convulsivas de tipo motor, tónico-clónicas generalizadas. Si después de ese tiempo, de los 0 a 5 minutos, nosotros ofrecemos el tratamiento y no logramos cesar lo que viene siendo ese estatus epiléptico, podemos hablar de un estatus epiléptico ya incipiente, que viene a ser de los 5 hasta los 30 minutos, en lo que podemos llamar nosotros estatus epiléptico establecido. Si nosotros persistimos, ya iniciamos tratamiento con benzodiazepinas, iniciamos tratamiento con un fármaco antiepiléptico de segunda línea y nosotros no logramos contener esas crisis convulsivas, es lo que nosotros le vamos a llamar estatus epiléptico refractario con más de 30 minutos. Y si nosotros, a una vez que ya iniciamos fármaco antiepiléptico de segunda línea, más aparte medicamento sedante, y observamos que ese paciente sigue convulsionando, pues estamos hablando de un estatus epiléptico superrefractario, que es una duración más de 24 horas en el que el paciente sigue convulsionando y que nos obliga a hacer otro tipo de intervenciones. Ahorita vamos a hablar por cada uno de los estadios, específicamente los tratamientos que podemos ofrecer. Diagnóstico, pues el diagnóstico es evidentemente clínico. No tenemos por qué retrasar nosotros en solicitar un electroencefalograma, porque aparte no lo tenemos a disponibilidad. No tenemos electroencefalogramas continuos, inclusive en las unidades de cuidados intensivos, pues mucho menos en las unidades de urgencias. Entonces, es evidentemente clínico hacer una adecuada historia clínica, conocer si el paciente ya previamente se conocía con algún antecedente de epilepsia, identificar la, pues de etiología probable, como hablábamos, lo más común es que suele ser la suspensión de los fármacos antiepilépticos y si no lo fuera de epilepsia, pues considerar causas secundarias, ¿no? En este caso hablábamos que el estatus epiléptico suele ser en extremos de la vida, en pacientes jóvenes o en pacientes mayores. Recordar que en pacientes pues de la tercera edad, pues la incidencia de lo que viene siendo los eventos vasculares cerebrales, pues tratar de que esa pudiera ser una causa del estatus epiléptico. Entonces, el diagnóstico, evidentemente clínico. Identificar trastornos reversibles siempre es muy importante. ¿Por qué motivo? Porque pues siempre hay que observar que no sea algo metabólico, ¿no? Que a lo mejor sea una presentación de una hipoglucemia, perdón. A lo mejor, no sé, se me ocurre un paciente de la tercera edad con fármaco antihipertensivo de primera línea de uso, algún diurético, alguna tiacida que esté condicionando algún estado de hiponatremia y que sea algo reversible que tengamos que administrar, pues no sé, a lo mejor en ese momento solución hipertónica con la finalidad de que cesen esas crisis convulsivas. Entonces siempre es importante en ese diagnóstico pues solicitar nuestra química sanguínea básica pues para identificar ese tipo de causas que pueden ser reversibles. Lo que les decía, el electroencefalograma no debe retrasar el manejo inicial. Lo que sí es importante es que si nosotros tenemos un estatus epiléptico establecido, que es de los 5 a los 30 minutos y que no cesa, nuevamente repitiendo, que es al uso de la benzodiazepina, al uso del fármaco antiepiléptico, considerar que este paciente, pues debemos hacer una electroencefalografía continua porque eso sí nos llevaría a nosotros saber si clínicamente tiene manifestaciones motoras o si electroencefalográficamente, perdón, tiene presencia ahí de elementos epileptiformes que nos hable que siga convulsionando. Una tomografía de cráneo versus una resonancia magnética, pues realmente en estos casos no es una prioridad hacer el estudio de imagen. Sí hay que realizarlo cuando consideramos que es una causa secundaria, pues para identificar un probable evento vascular cerebral, identificar que no sea alguna tumoración que esté originando las crisis convulsivas o inclusive alguna neuroinfección. No quiere decir que no se tenga que realizar, pero como en todo escenario
de urgencias es primero la estabilización del paciente, previo a considerar que tengamos que movilizar al paciente a algún tipo de estudio. Situaciones específicas para realizar electroencefalograma, esto lo quería compartir con ustedes, pues en aquellos casos que tengamos nosotros sospecha de estatus epiléptico no convulsivo. Aquí tenemos una tablita a la derecha de cuáles son las situaciones que nos podrían a nosotros hacer pensar en un estatus epiléptico no convulsivo. Sé que no es el tema porque estamos hablando ahorita de un estatus epiléptico convulsivo, pero quería hacer la acotación. En aquellos pacientes que nosotros tengamos una contusión o un hematoma cortical de gran volumen, por lo regular suelen ser hematomas de más de 30 mililitros, perdón, medidos en tomografía, un traumatismo craneoencefálico con una presentación de Glasgow menor de 8 puntos, una fractura, hundimiento o alguna lesión penetrante en cráneo, un evento vascular cerebral, llámese de cualquier tipo, sospecha de algún tipo de neuroinfección o algún paciente que haya cursado por alguna situación con hipoxia cerebral, que lo más común suele ser pues la parada cardiorrespiratoria. En estos casos, pues nosotros debemos sospechar que pueda tratarse de un estatus epiléptico no convulsivo. Sospecha de estatus epiléptico sutil tras estatus epiléptico convulsivo. Esa es una definición que se agrega, que no está mencionada en la línea del tiempo, pero ¿de qué se trata esta situación? Es aquel paciente que tú ya le iniciaste un tratamiento de primera línea con las benzodiazepinas, iniciaste un fármaco antiepiléptico, para tu parecer, pues parecer, está la situación de que ya no está convulsionando, pero observas que ese paciente no recupera el estado de alerta. Entonces es un paciente que puede estar convulsionando, pero no te está dando manifestaciones motoras. En ese momento se conoce como estatus epiléptico sutil. O en aquellos casos donde ya decíamos más de 30 minutos, fármaco antiepiléptico, fármaco de primera línea y pues ya consideramos que es un estatus epiléptico refractario, es el momento para realizar un electroencefalograma y de preferencia una electroencefalografía continua. Tenemos la siguiente diapositiva. Pues el tratamiento va encaminado a principalmente tres objetivos: suprimir las crisis convulsivas, tratar las complicaciones sistémicas que pueden ser causantes de esas crisis convulsivas y sobre todo prevenir las recurrencias. Desde ahí vamos a optar por distintas líneas de fármacos. Todo esto es tiempo, hay que recordar que mientras nosotros más rápido actuemos, es más probable que nosotros hagamos que ese estatus epiléptico cese y que no progrese hacia inclusive un riesgo de muerte, porque ya decíamos, en aquellas situaciones donde tengamos refractariedad o superrefractariedad, pues sí es una mortalidad incrementada prácticamente en ocasiones hasta un 30 o un 40%. Tenemos, como en toda situación de urgencias, pues inicialmente es dar un soporte, ¿no? Que no se nos olvide, pues, lo que viene siendo el ABCD de las urgencias, asegurar una vía aérea, tener un adecuado control de la respiración, asegurar lo que es una adecuada circulación, en este caso, pues, valorar el estado neurológico del paciente. Hay que considerar que son pacientes que si nosotros después de 5 minutos y en esa línea entre los 5 a los 30 minutos no tenemos recuperación del estado de alerta, es un paciente que nos obliga a mantener un estado de intubación orotraqueal porque vamos a mantener sedación en el paciente y más aparte considerar que fármacos de tercera línea, en este caso, como vienen siendo los medicamentos sedantes, pues van a generar cierta depresión respiratoria, por lo cual nosotros debemos de tener una vía aérea asegurada. Entonces siempre tomar en cuenta que esto no se nos olvide, pues mantener ese ABCD en este tipo de pacientes. Hablando propiamente del manejo farmacológico, pues el objetivo es tener un control dentro de los 30 minutos para no caer en esa situación del estatus epiléptico refractario. Tenemos que hay un tratamiento emergente inicial, que se conoce también como de primera línea. Tenemos otro tratamiento que es de control, que se conocen fármacos de segunda línea y que también estos fármacos nos van a servir para mantenimiento. No solamente hay que quedarnos con las benzodiazepinas, sino que debemos saber que se debe mantener ese fármaco antiepiléptico porque si no vamos a tener una recaída de las crisis convulsivas y del estatus epiléptico. Aquí vamos a retomar nuevamente la línea del tiempo que les había mostrado en las diapositivas previas, en la cual pues decíamos de los 0 a los 5 minutos, estamos hablando del inicio de las crisis convulsivas y de un estatus epiléptico pues incipiente y establecido. ¿Cuál es aquí nuestro manejo farmacológico? Las benzodiazepinas. Ahorita vamos a hablar de las características de las benzodiazepinas, cuáles se consideran como primera línea de tratamiento y también las vías de administración.
Una vez que nosotros ya tenemos un estatus epiléptico establecido que va desde los 5 hasta los 30 minutos, e inclusive nosotros del momento en que estamos pasando la benzodiazepina, debemos considerar que hay que pasar un fármaco antiepiléptico. También ahorita vamos a hablar específicamente de ellos. Si nosotros, a pesar de este control de la benzodiazepina y del fármaco antiepiléptico, en esos 5 a 30 minutos no tenemos control de las crisis convulsivas y el paciente sigue convulsionando, nuevamente hacer énfasis en que esto se considera estatus epiléptico refractario. Y esto nos obliga, pues aparte de darle manejo avanzado a la vía aérea al paciente, como va a ocupar ventilación mecánica y es un paciente considerado neurocrítico, pues es un paciente que se considera candidato de ingreso a la UCI. Aquí nosotros el manejo tiene que ser con fármaco antiepiléptico y con fármacos, en este caso, anestésicos, que también vamos a hablar de ellos. Si nosotros, a pesar de ese manejo óptimo con fármacos antiepilépticos a la dosis óptima que estamos dando y anestésicos a la dosis máxima que podemos dar, no tenemos control de esas crisis convulsivas y el paciente sigue convulsionando de esos 30 minutos a 24 horas, pues esto ya se considera estatus epiléptico suprarrefractario y el manejo sigue siendo con fármacos antiepilépticos, anestésicos de tercera línea y otras intervenciones que vamos a hablar como puede ser algunas cuestiones en cuanto a dieta o algunas terapias de electroestimulación que pues obviamente en el servicio de urgencias pues no las vamos a tener disponibles, pero es importante saberlas y conocerlas porque eso pues nos puede tener la posibilidad de derivar un paciente de manera oportuna. Tenemos en el tratamiento emergente inicial, ya decíamos de primera línea, recordar que en este momento de los 0 a los 5 minutos lo que queremos es potenciar la acción de GABA mediante lo que vienen siendo los receptores GABA activados y aquí es donde tienen cabida las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas hay que considerar dos situaciones. ¿Qué disponibilidad tenemos? ¿Ya tenemos un acceso intravenoso o no tenemos acceso intravenoso? Inclusive las guías te manejan que puede ser una atención prehospitalaria antes de que el paciente te llegue al hospital, en camino al mismo, que pueden iniciar tratamiento emergente inicial y ahí se puede considerar las vías no intravenosas. Si el paciente nos llega al servicio de urgencias y ya tenemos disponibilidad de un catéter, pues en este caso podemos ya hacer uso de la vía intravenosa y como primera línea te dice lorazepam, 0.1 miligramos por kilo, máximo de dosis. Las dosis que estoy poniendo aquí son las dosis máximas repetidas en 2 ocasiones, pero por dosis es un máximo de 4 miligramos, o sea, es decir, podemos aplicar hasta una segunda dosis de 4 miligramos, dándonos un total de 8 miligramos. El diazepam se maneja de 0.15 a 2 miligramos kilo, con un máximo de 10 miligramos, o sea, es decir, administración de 5 miligramos por dosis, y el clonazepam intravenoso también, 0.015 miligramos por kilo, con un máximo de 1 miligramo por dosis, 2 miligramos totales. Si nosotros no tenemos disponibilidad de acceso intravenoso, lo que podemos es ofrecer midazolam en 3 formas de administración: intramuscular, lo que viene siendo intranasal o lo que viene siendo bucal. Aquí que tomamos en cuenta, pues el peso del paciente. Si es un paciente que pesa más de 40 kilos, podemos administrar 10 miligramos como dosis y hay que volver a hacer énfasis que se puede repetir una segunda dosis, no más de 2 dosis. Entonces puede ser un total de 20 miligramos en caso de que pese más de 40 kilos y si su peso es menos de 40 kilos, son 5 miligramos por dosis con una dosis total de 10 miligramos como máximo. También podemos hacer uso del diazepam rectal, que también es estimado con base a peso. Si son más de 40 kilos, son 10 miligramos de manera rectal y si son menos de 40 kilos, son 5 miligramos. O podemos hacer uso del lorazepam intranasal, lo que viene siendo 4 miligramos. Vamos a hablar de situaciones específicas de las benzodiazepinas. Consideraciones específicas es que no sean más de 2 dosis. ¿Por qué? Todo esto va con base a la fisiopatología. Si recordamos la fisiopatología, estimulación del GABA, después de los 5 minutos, los receptores GABA se empiezan a internalizar y se empieza a expresar el glutamato. Entonces ya no tienen cabida las benzodiazepinas. Por eso nada más debemos considerar una segunda dosis, no debemos estar pasando dosis consecutivas de más de 2 dosis porque no vamos a tener ningún tipo de respuesta y sí podemos tener efectos secundarios asociados a las benzodiazepinas como puede ser la depresión respiratoria. Entonces debemos considerar esa parte. La segunda dosis se debe repetir de los 2 a los 5 minutos de la dosis previa administrada. ¿Por qué el lorazepam es el que se considera como primera línea de tratamiento? Porque tiene una vida media más larga respecto a diazepam. Por eso es que se suele indicar lorazepam. No tenemos a disponibilidad en todas las instituciones de lorazepam. Lo que tenemos realmente es
diazepam o inclusive en ocasiones en diazepam tenemos midazolam. Y algo que hay que decir para este manejo de primera línea, el midazolam intravenoso no viene indicado. Se puede hacer uso de él si no tenemos otra opción, pero no viene bajo indicación, únicamente viene bajo indicación como intramuscular, intranasal o bucal. Suspender en caso de control de crisis convulsivas. O sea, es decir, si nosotros ya tenemos control de esas crisis convulsivas, no tenemos por qué pasar una segunda dosis consecutiva por el riesgo de depresión respiratoria que podemos condicionar en el paciente. Este, Algo que es importante es decir que las benzodiazepinas no intravenosas son comparables en tiempo y acción que las intravenosas. Entonces, si nosotros por alguna situación que a lo mejor no sea únicamente el contexto de que el paciente llegue con estatus epiléptico, sino que a lo mejor llegue con algún estado de choque, alguna deshidratación importante y a lo mejor no es posible en ese momento tener un acceso intravenoso por ese estado de deshidratación que pueda tener el paciente, pues no echar de menos que tenemos acceso de otras vías que no son intravenosas y que son pues igualmente efectivas. Y algo que es importante tomar en cuenta es que a pesar del manejo óptimo y en tiempo con las benzodiazepinas, 40% de los pacientes pueden progresar a estatus epiléptico establecido a pesar de dosis óptimas. Por eso siempre es importante tomar en cuenta que no nos debemos quedar únicamente con la benzodiazepina, sino que debemos dar tratamiento de segunda línea con fármaco antiepiléptico. Hablando del control urgente, estos son los fármacos. El previo era control emergente, fármacos de primera línea. Este es control urgente, fármacos de segunda línea o fármacos antiepilépticos. Y aquí tenemos disponibilidad de varios fármacos. El más conocido, el más estudiado, el más utilizado, la fenitoína o la fosfenitoína a dosis de carga de 20 miligramos kilo, como un máximo de 1500 miligramos, y tomar en cuenta que es la infusión continua, ¿no? Que no debemos exceder los 50 miligramos minuto. Por eso es que más o menos se deja para 30 a 45 minutos. Considerar que tenemos riesgo de arritmias asociadas al uso de fenitoína por lo que viene siendo el sodio. Entonces podemos tener una prolongación del QT, generar alguna torsada de points, y por eso debemos tener cuidado con la administración de fenitoína, que no se pase en bolo, sino que sea en tiempo establecido de 30 a 45 minutos la dosis de carga. El valproato de magnesio, perdón, el ácido valproico o valproato de sodio, 20 a 40 miligramos por kilo y un máximo de 3000 miligramos, que es lo que podemos llegar a pasar. ¿Qué es lo que hace aquí? Pues incrementa la acción del GABA y genera bloqueo de canales de lo que viene siendo sodio y calcio. Es el mecanismo pues antiepiléptico que vamos a tener en este caso. El levetiracetam, que es uno de los fármacos pues más recientes que podemos considerar que se tiene, ya unos 10-15 años en el mercado aproximadamente, 60 miligramos por kilo con una dosis máxima de 4500 miligramos. Este modula la liberación de glutamato por una proteína que se llama SV2A, y que con eso nosotros vamos al modular esa liberación de glutamato, pues prevenir la parte excitatoria y tener un control en este caso de la hiperpolarización que se va a generar a nivel cerebral, y es el mecanismo por el cual vamos a controlar las crisis convulsivas. Un fármaco más reciente es la lacosamida, que es una dosis de 5 a 10 miligramos por kilo con un máximo de 200 a 400 miligramos. Y este es más o menos el mecanismo a la fenitoína. La fenitoína bloquea canales de sodio dependientes de voltaje, pero estos canales suelen ser rápidos. La lacosamida lo que hace es que también inactiva los canales de sodio dependientes de voltaje, pero de una manera más lenta. Entonces te genera una mayor estabilización y es un buen fármaco. Nada más que también pues no lo tenemos tan a disponibilidad. Algo que es importante de tomar en cuenta en cuanto a las consideraciones de los fármacos antiepilépticos, pues a todos los pacientes con estatus epiléptico, pues obviamente se les debe de ofrecer este tratamiento. El objetivo es prevenir la recurrencia, o sea, es decir, tener la recaída en crisis convulsivas y controlar las crisis convulsivas, pues cuando las benzodiazepinas no son suficientes. Ya decíamos, a todos los pacientes sí o sí, entre esos 5 a 30 minutos, fármaco antiepiléptico, y nunca retrasar su administración. Si yo estoy considerando pasar este, lo que viene siendo lorazepam, diazepam o clonazepam, yo ya debo también estar en ese momento considerando pasar el fármaco antiepiléptico de manera intravenosa. ¿Qué es lo que tenemos a disponibilidad en las salas de urgencias? Yo, por ejemplo, que me toca trabajar institucionalmente, pues realmente el levetiracetam, tenerlo intravenoso es muy difícil. Me ha tocado verlo poco. Lo que viene siendo el ácido valproico también intravenoso no lo tenemos, son presentaciones vía oral. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues la impregnación con fenitoína, que realmente es lo que sí tenemos
a disponibilidad. Y se hizo un metaanálisis en donde se quiso comparar pues, los tres fármacos, sobre todo levetiracetam, lo que fue fenitoína y lo que viene ácido valproico, y realmente en este estudio no se demostró superioridad de alguno de los fármacos, por lo cual se considera que los tres pueden ser sumamente efectivos sin haber alguna situación que alguno de los fármacos se considere como de mayor uso y de mayor reversibilidad del estatus epiléptico. Entonces, realmente el fármaco que tengan a disponibilidad en ese momento es el que se debe de utilizar. Cuando nosotros decimos un estatus epiléptico no controlado, pues es en aquellas situaciones en las que nosotros consideramos que refractariedad, y ya decíamos que es más de 30 minutos sin respuesta a benzodiazepinas ni a fármaco antiepiléptico, o superrefractario, más de 24 horas sin respuesta a fármaco antiepiléptico y anestésicos que vamos a mencionar ahorita. El estatus epiléptico refractario, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta que un paciente pues sigue convulsionando? Pues sin duda la actividad convulsiva clínica. Si a lo mejor es un paciente que nosotros no hemos todavía intubado ni sedado, pues es un paciente que va a seguir presentando movimientos tónico-clónicos, mioclonías. Entonces eso nos habla de una actividad convulsiva clínica persistente. O si ya lo intubamos, lo sedamos y hay posibilidad de tener una electroencefalografía continua, pues es un paciente que sigue dando ahí elementos epileptiformes, y eso nos obliga pues a mantener fármacos sedantes. Siempre lo que les decía, paciente con estatus epiléptico refractario que nos llega al servicio de urgencias, es una indicación para que nosotros consideremos soporte ventilatorio y el ingreso a una terapia intensiva. Los fármacos sedantes se utilizan para inducir un coma terapéutico. Esta es una de las indicaciones para mantener un RAS profundo en un paciente, un RAS de -4, -5. Y realmente en cuanto a la comparación de los fármacos que se pueden utilizar como sedantes, en los estudios tampoco se reporta superioridad en los fármacos anestésicos. Aquí es básicamente ver las particularidades de cada uno de los fármacos, ver el contexto clínico de cada paciente, pero pues realmente que se prefiera midazolam sobre propofol, pues realmente no hay algo que te haga que te diga que uno es mejor que otro. Entonces son los dos principales fármacos que se suelen utilizar. Este, Consideraciones de los sedantes, pues la decisión de uso es considerando efectos secundarios, uso de propofol y midazolam sobre tiopental, sobre todo porque el tiopental genera una inestabilidad hemodinámica más marcada, tiene más efectos cardioinhibitorios. Entonces, de entrada, pues por eso es mejor utilizar propomida, pero como son dosis altas, ahorita vamos a ver las dosis de los medicamentos sedantes, siempre hay que tener cuidado con el síndrome de infusión de propofol, que es una rhabdomiolisis, una acidosis metabólica, inclusive datos de pancreatitis asociada a propofol. Entonces, aquí muchas veces te dice, pues a lo mejor considera doble sedante para que no manejes el propofol a tan dosis altas, deja una dosis intermedia de propofol y deja una dosis intermedia de midazolam, y con eso intentar lograr tus metas de RAS que tú buscas en el paciente. Y algo que es importante, no retrasar el inicio de los fármacos sedantes. Si nosotros ya dimos benzodiazepina, las dos dosis máximas, nosotros ya dimos fármacos antiepilépticos a dosis óptimas de carga, el levetiracetam lo máximo 4.500 miligramos, la fenitoína 1.5 gramos, o lo que viene siendo el ácido valproico, los 3 gramos, pues hay que considerar nosotros ya en ese momento iniciar los fármacos sedantes y no retrasar, porque mientras nosotros más retrasemos el inicio del fármaco sedante, más difícil va a ser que nosotros logremos controlar las crisis convulsivas. Por eso es la parte importante en cuanto a esto, ¿sí? Este, en estas situaciones tener las dosis de los medicamentos, pero bueno, en cuanto a propofol, las dosis que suelen manejarse son dosis de inducción, como cuando vamos a hacer una secuencia de intubación, son dosis de hasta 2 miligramos. Del midazolam son dosis de hasta 0.15, 0.20 miligramos por kilo en lo que viene siendo bolo. Pero ya para mantener una dosis de sedación en infusión continua, el propofol te manejan dosis de hasta 2 hasta 5 miligramos kilo. Pero aquí lo que se mencionaba del síndrome de infusión por propofol, dosis mayores a lo que viene siendo 4 miligramos por kilo, están asociadas al síndrome de infusión por propofol. Por eso ahí es tener cuidado con eso. Y el midazolam en infusión continua te suelen manejar dosis de lo que viene siendo desde 0.20. En estos casos sí se va hasta dosis muy supraterapéuticas,
que pueden ser de 2 miligramos kilo hora, o sea, realmente son dosis bastante elevadas de midazolam. Por eso, pues intentando considerar que son pacientes que en algún punto tú quieres dar control de las crisis convulsivas y, por ejemplo, nosotros, a mí que me toca también poder ver este tipo de pacientes en terapia intensiva y que en algún momento consideramos emergerlos de la sedación, pues a lo mejor sí valorar alguna dosis intermedia entre los dos fármacos sedantes como suele ser el propofol y el midazolam, con la finalidad de no retrasar pues una probable extubación futura en el paciente, sobre todo porque pues el midazolam sabemos los efectos que tiene en cuanto lo que viene siendo delirium en el paciente, lo que viene siendo mayor días de estancia hospitalaria, mayor dependencia del ventilador, mayor asociación a lo que viene siendo neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, por eso sí considerar aquí las dosis intermedias de lo que viene siendo los fármacos, como viene siendo el propo y el midazolam. Tenemos en el estatus epiléptico superrefractario, pues siempre es reevaluar todo el proceso diagnóstico y terapéutico. Hay que considerar qué nos está faltando de que no estamos viendo en cuanto a diagnóstico. A lo mejor ya no solamente es aquel paciente que se conocía con epilepsia y que dejó de tomar los fármacos. A lo mejor puede haber otras situaciones agregadas que nos pueden hacer pensar en diagnósticos diferenciales. En aquellas situaciones, sobre todo cuando se habla de estatus epilépticos criptogénicos, porque no tenemos una causa bien establecida o definida. Reforzar las medidas de soporte vital. Obviamente estos pacientes sí o sí ameritan una monitorización estrecha porque vas a incrementar dosis de fármacos sedantes, vas a inclusive agregar un tercer fármaco anestésico, que eso te puede generar más cardioinhibición, más efecto en lo hemodinámico como hipotensión. Entonces son pacientes que sí o sí tienen que estar con una monitorización importantemente estrecha y plantear nuevas medidas terapéuticas. A lo mejor considerar, pues en estos casos, hacer asociaciones entre los fármacos antiepilépticos o considerar algunas otras líneas de tratamiento que vamos a ver más adelante. Hablando de replantear la etiología, lo más común en estos casos, en aquellas crisis convulsivas que no cesen, suelen ser las encefalitis autoinmunes, en este caso por receptor contra NMDA. En este caso suelen ser pacientes que te están con crisis convulsivas persistentes y que tú una vez que inicias tratamiento con esteroide a dosis, en este caso de carga, lo que viene siendo con metilprednisolona, pues empiezas a ver que esas crisis convulsivas empiezan a ejercer, a ceder por ese control apoyado por el esteroide del efecto autoinmune que tiene el origen de las crisis convulsivas. Sí, es importante tener la monitorización de las concentraciones de fármacos en sangre, ya sea que estemos con dosis subóptimas o que estemos con dosis supraterapéuticas, porque también el pasarnos de dosis, pues también puede generar ahí un efecto rebote y que desencadene crisis convulsivas. Por eso, idealmente deberíamos tener niveles séricos de mediciones de los fármacos antiepilépticos y analizar si tenemos la posibilidad de electroencefalograma continuo, pues que realmente tengamos un patrón de brote supresión en el que pues mantengamos una supresión casi sostenida más del 90% y un 10% del brote. Si no estamos logrando eso, no estamos teniendo una sedación óptima en el paciente. Si no tenemos capacidad de poder utilizar el electroencefalograma, tenemos lo que viene siendo el BIS, que muchas veces es como una cintilla que se pone en región frontal que nos ayuda a hablar del estado de sedación del paciente y se mide en porcentaje. Qué tan suprimido tenemos a ese paciente con la finalidad de saber si es que realmente estamos manteniendo nuestras metas de RAS en el paciente. Y si no, pues lo que es más objetivo o lo que es más medible en ese momento, si no podemos tener apoyo de estos medicamentos, perdón, estas herramientas diagnósticas, pues ver nuestras programaciones del ventilador mecánico, ¿no? Si vemos que nuestro paciente lo tenemos en un modo controlado por volumen y a lo mejor está metiendo más volumen del debido y a lo mejor le tengo una frecuencia respiratoria programada en 18 y está metiendo 24 y yo estoy considerando que lo tengo bien sedado, pero estoy viendo todo eso en el ventilador mecánico, pues eso me habla de que el paciente no tiene un adecuado estado de sedación y eso pues me obliga a aumentar la sedación a las dosis que manejábamos previamente. Aquí, en cuanto al suprarrefractario del tratamiento, pues es continuar los fármacos anestésicos, pero aquí, aparte de propofol y lo que viene siendo midazolam, se agrega el uso de ketamina o se agrega el uso de lo que viene siendo tiopental. Ketamina, una dosis, te lo manejan en bolo también de 1 hasta 5 miligramos y una infusión continua también que te mencionan de 1 hasta 5 miligramos kilo. La ketamina no se suele utilizar sola para casos de estatus epiléptico,
ya que esta, a diferencia de los otros fármacos sedantes, esta tiene más bien un efecto rebote en cuanto a la hemodinamia del paciente, o sea, genera más hipertensión en lugar de generar en este caso, bradicardia o hipotensión, tiene efectos contrarios. Entonces, por eso, cuando se asocia el uso de ketamina, debe haber un medicamento como propofol o midazolam, que sabes que te van a generar efecto cardioinhibidor, hipotensión, porque pues vas a tener la respuesta de la ketamina y no vas a generar una inestabilidad en el paciente en cuanto a la parte hemodinámica. Te hablan también del uso de barbitúricos, como lo viene siendo el tiopental. Este, Aquí hay que considerar siempre, siempre ver que nuestros fármacos antiepilépticos sí estemos alcanzando las dosis terapéuticas que debemos nosotros manejar, las dosis que ya les manejaba previamente, y considerar lo que viene siendo las interacciones farmacológicas dependiendo de los mecanismos de acción. Evitar fármacos que tengan, por ejemplo, el mismo mecanismo de acción, por ejemplo, como puede ser el uso de fenitoína con la cosamida, ¿no? Que sabemos que realmente tienen un mismo bloqueo de canales de sodio, entonces a lo mejor no potenciar el efecto por ahí, sino buscar otros mecanismos de bloqueo, a lo mejor, no sé, un levetiracetam con lo que viene siendo ácido valproico o un levetiracetam con lo que viene siendo fenitoína, que tienen otros mecanismos de acción y que eso nos puede ayudar al control de las crisis convulsivas. Valorar en estos casos, ya decíamos que el estatus epiléptico superrefractario puede ser originado por una encefalitis autoinmune y aquí lo que se suele aconsejar pues el uso de corticoides como viene siendo la metilprednisolona, siempre, siempre descartando que no sea algo infeccioso, porque como vamos a pasar una dosis alta de esteroide, sabemos que vamos a inducir inmunosupresión y si nosotros no hemos descartado que es infeccioso, pues podemos comprometer más a ese paciente por darle la dosis en carga de lo que viene siendo el esteroide. Entonces hay que tener cuidado con eso. Te manejas metilprednisolona 1 gramo IV por 3 a 5 días. Si tú vas viendo que hay control de las crisis convulsivas, quiere decir que sí pudiera tratarse de una encefalitis por receptores anti-NMDA, y posteriormente continuar tratamiento con prednisona 1 mg/kg vía oral. Y te maneja algunas situaciones específicas como puede ser la periodixina, sobre todo aquí te lo maneja más en niños que tengan algún trastorno metabólico congénito de lo que viene siendo el metabolismo de la periodixina, que se puede utilizar, y magnesio, pero pues el magnesio te lo manejan más en el contexto de lo que viene siendo las pacientes obstétricas con eclampsia, que también hay que utilizarse, o sea, no se utiliza en todos los escenarios, estos suelen ser escenarios muy específicos. ¿Cuál es la situación del tratamiento en el estatus epiléptico superrefractario? Que la evidencia disponible es baja, las publicaciones son a propósito de un caso o en pequeñas series de casos, o sea, realmente no tenemos revisiones sistemáticas o metaanálisis que den un sustento sobre las intervenciones, realmente son intervenciones individualizadas que puede ser que en algunos pacientes sí funcionen, como en otros pacientes no haya algún tipo de efecto. Tenemos algunas otras medidas que se consideran no farmacológicas, como suele ser lo que viene siendo la dieta cetogénica, que en este caso es una dieta que se considera es alta en lípidos, es alta en proteínas y es baja en carbohidratos. Aquí básicamente, ¿qué es lo que nosotros buscamos con la dieta cetogénica? Pues es disminuir la excitabilidad cortical por cambios en la fuente principal de energía. Nosotros al inducir cetosis por estas vías alternas de los carbohidratos, por lo que viene siendo la lipólisis y la proteólisis, nosotros vamos a generar que haya cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos van a generar un mecanismo de producción de energía que van a hacer que la célula neuronal sea más estable en la forma de despolarizarse y esto va a prevenir que estemos teniendo despolarizaciones repetidas con esa situación de excitabilidad que no se logra controlar. Por eso es el mecanismo que se suele orientar. La dieta cetogénica no está tan estudiada en pacientes adultos, realmente se ha estudiado más en pacientes en población pediátrica con algunos síndromes epilépticos específicos como Lennox-Gastaut o algún otro tipo de síndromes epilépticos que pueden ser de la infancia. Pero sí, pues es algo que pudiera hacer en estudio para ver si en adultos pues realmente hay algún tipo de efecto. El manejo quirúrgico únicamente se reserva para aquellas situaciones con algún área epileptogénica focal y que sea susceptible a ser resecada. No sé, alguna zona por ahí temporal que pudiera resecarse, que pudiera ser como foco epileptogénico, pero que sea realmente un área focal establecida. Si es una epilepsia que se considera de inicio generalizado, pues realmente aquí el manejo quirúrgico no tiene cabida. Y algo que también se suele hacer es la estimulación magnética transcranial repetitiva, que pues también es más o menos algo a lo del manejo quirúrgico.
pero aquí siendo conservador, donde pues intentas disminuir la excitabilidad cortical dirigida a un área focal en específico, que esté siendo la causante de las crisis convulsivas de repetición. Y pues sería todo de mi parte. Con mucho gusto, alguna duda o algún comentario, pues estoy para atenderlos y para apoyarlos. Muchas gracias. Maestro, disculpe, doctor, en el chat teníamos una duda. Ajá. Nos menciona el doctor Rodrigo que si el uso de benzodiazepinas aumenta el periodo posictal, al llegar un paciente, no sabemos si el paciente se va a autolimitar las crisis convulsivas o se va a continuar con una crisis convulsiva refractaria. Ante esto, ¿es recomendable iniciar de primera intención al llegar el paciente con crisis convulsiva una benzodiazepina? Pues realmente, o sea, es el manejo que te dan de inicio. Lo que comentaba, pues los efectos secundarios de las benzodiazepinas, pues puede ser la depresión neurológica y la depresión respiratoria, ¿no? Sí te pueden prolongar el periodo posictal, pero pues aquí sería muy difícil discriminar si ese paciente está en un estatus no convulsivo o si realmente tiene el efecto sedante de la benzodiazepina. Lo que sí es importante, pues eso sí, hacerlo saber que si nosotros ya pasamos la benzodiazepina y nosotros ya no tenemos crisis convulsivas, y vemos que a lo mejor está manteniendo un efecto sedante, pues nunca intentar hacer la reversibilidad de la benzodiazepina con algo como puede ser flumazenil, ¿no? Porque nosotros podemos desencadenar pues crisis convulsivas de repetición. Ahí es básicamente esperar pues el metabolismo, que se elimine el fármaco y ver el estado de recuperación del paciente. Pero realmente, si tú lo agarras de una manera temprana, te va a hablar que si estás deteniendo, estás yugulando la crisis convulsiva, pero teniendo a consideración que vas a tener el efecto secundario de la benzodiazepina. Y sí te puede prolongar el periodo posictal, en el que el paciente se tarda en recuperar su estado de conciencia. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta donde nos dice el doctor Pablo Iván Tobar que si se recomienda en caso de crisis convulsiva de difícil control el uso concomitante de brivaracetam y más lacosamida. Estaba viendo ahora que estaba haciendo la revisión del tema, pues son fármacos, en este caso, brivaracetam, es digamos, un fármaco parecido, similar a lo que viene siendo el levetiracetam, y que se consideran sí como fármacos de segunda o tercera línea antiepilépticos en estados superrefractarios, y si se pueden llegar a considerar. Realmente volvemos al punto de la evidencia. Son situaciones muy aisladas, en el que no se ha probado en un ensayo clínico que en todos los pacientes vaya a funcionar, como si se ha probado ya en los fármacos de primera línea antiepilépticos. Entonces, si lo tuviéramos a disponibilidad, sí se puede llegar a utilizar, y en asociación también, porque a final de cuentas, aquí las estrategias que tú haces en un estatus epiléptico suprarrefractario, perdón, es incrementar las dosis de los fármacos, pero si ya estás teniendo las dosis máximas de esos fármacos, tienes que considerar segunda o tercera línea de tratamiento. Entonces, son las asociaciones. Sí se pueden llegar a utilizar, y sobre todo porque tienen mecanismos de acción distintos. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues aquí tiene varios comentarios en el chat, doctor, donde le agradecen su ponencia. Muchas felicidades, excelente plática, muy clara. Muchas gracias y felicidades por su excelente ponencia, doctor. Y en verdad, excelente ponencia. Felicidades. No, pues Y, muchas gracias a todos por tomarse un poquito de tiempo de su mañana de sábado. Yo sé que en ocasiones es difícil por las ocupaciones, y siempre es un gusto poder participar con ustedes. doctor, pues estamos aquí compartiendo su constancia, donde la Sociedad de Medicina de Emergencias de La Laguna otorga la presente constancia al doctor Hugo Benjamín Gurrola García por su participación como ponente durante la sesión clínica, actualidades en el manejo agudo del estatus epiléptico. Muchas gracias, doctor. De verdad, un tema muy interesante y sumamente importante para el cuidado tanto en las áreas de urgencia como en las áreas críticas. De verdad agradecemos mucho su ponencia y pues estamos a la orden, doctor. Muchas gracias igualmente. Con todos ustedes sigo a la orden. Gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por toda tu participación. Excelente médico, compañero, colega.
Estoy seguro que no va a ser la última vez que colaboremos. Muchas gracias a usted también, Adilene, y a todos los asistentes. Se tuvo una muy buena respuesta. Próximamente les estaremos dando y pasando la información de nuestra siguiente sesión. Por ahí les acabo de pasar el registro de asistencia. Ya es la última ahí que la pasamos porque ya vamos a dar por terminada la sesión. Entonces, pues, para que los que no se han podido registrar lo hagan de una vez. Y pues, muchas gracias a todos. Sí, esto es por ustedes. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego, Hugo. Saludos. Hasta luego, Doc. Buen día. Muchas gracias.